Hola a todos y bienvenidos a Mentes y Fronteras. Hoy tenemos un episodio muy especial. Tenemos a Elizabeth Dorsetich con nosotros hoy. Ella compartirá su inspiradora historia y también su experiencia personal que influyó la creación de Elite DNA. Elizabeth, es un placer para tenerte aquí hoy. Gracias. Para comenzar, yo quiero saber un poquito de cómo empezaste Elite DNA y también la trayectoria. Sí, bueno, por empezar, gracias, porque para mí todo esto es como un poco de un sueño, porque yo desde que soy muy chiquita yo siempre supe que quería hacer algo con psicología. Eso era algo que yo lo sabía desde siempre. Siempre fui muy curiosa, quería saber qué hacían los chicos, por qué lo hacían. Me sentaba a veces con la gente grande en las mesas porque quería entender. Entonces, yo sabía que eso era lo que yo quería hacer. Y a la medida que fui estudiando y fui a GW, George Washington, en Washington, D.C., ahí también trabajé, hice internado y después en Columbia trabajé con unas poblaciones que realmente eran muy complicadas, que tenían muchas necesidades, mucha gente hispana en realidad, que no habían tenido tanto access o no tenían la oportunidad de tener la ayuda que necesitaban. Entonces, para mí, eso fue todo un comienzo de que, wow, hay todo un grupo de gente que nadie nadie les está explicando bien. ¿Cómo van a mejorar si no tienen a nadie que les explique bien? Entonces, aunque era todavía yo joven y insegura, empecé a sentir como yo tengo un lugar para hacer una diferencia realmente que puede empezar unos cambios en la vida de otra gente, que es para mí fue muy profundo eso, saber que yo podía. Eso fue como el comienzo, donde yo me empecé a encontrar a mí misma en mi trabajo realmente y poder ver que la gente, no importa de a dónde son, de a dónde viven, qué lenguaje hablan, todos tienen una historia muy personal, un cuento muy personal y vienen y no importa de qué parte del mundo, necesitan tener a alguien con quien pueden hablar, es parte de lo que un humano necesita, es conexión, hablar, comprensión. Entonces ahí empezó un poco de mi, me di cuenta, ahí como, wow, y yo todavía era joven, estaba en mi master's y trabajé ahí 2 años trabajando con una población complicadísima, que era gente que tenía HIV, SIDA, y también tenían a la misma vez un mental health need, algo que realmente les hacía, que necesitaban ayuda, medicamento, terapia, y también tenían HIV, SIDA. Entonces ahí empecé a entender qué profundo que es el dolor de la gente y cómo sobreviven, aunque es difícil, tienen que seguir adelante. Entonces ahí es donde empecé, pero eh, después tuve también, volví a Fort Myers, terminé de estudiar, empecé a trabajar, me encantaba lo que hacía, siempre me encantó estar con pacientes y poder ayudar a la gente. Entonces cuando volví a Fort Myers y empecé a trabajar acá, eh, tuve mi primer hijo. Y ahí, bueno, todas las vueltas de la vida van enseñando, ¿no? Ahí siempre quise ser mamá. Mi hijo fue muy buscado, gracias a Dios, él estuvo sanito cuando nació, todo perfecto, mi esposo, mi familia. Y aunque yo sabía tanto, bueno, pensé que sabía tanto en ese momento de depresión, de ansiedad, es diferente cuando uno tiene que en realidad vivirlo. Entonces, después que nació mi primer hijo, Dylan, yo nunca me lo esperé, pero tuve un postpartum depression, el postpartum, no sé cómo se dice bien en español, pero bueno, ahí cuando yo realmente me sentí yo misma muy mal después de que lo tuve y lo quería mucho y lo quise y lo que busqué, todo eso, pero en ese momento y después en los meses que siguieron y lo que mi familia hizo por mí, mi terapista, mi psiquiatra, todas esas cosas hicieron que yo pude realmente empezar a entender aún más profundo por qué yo tenía que hacer este trabajo. Y tú dijiste que empezaste en Washington, D.C., en la universidad, y después fuiste a Nueva York.
para estudiar tu master's. Sí. Y hablaste de la comunidad que estaba ahí, había mucho dolor. Y después te mudaste aquí a Fort Myers, teniste tu bebé, matrimonio, tenías tu experiencia en la terapia. Pero, ¿qué es lo que notaste que fue diferente de la cultura en Nueva York a Fort Myers? Porque yo sé que es un poquito diferente, la ciudad era un poquito más chiquito aquí. Sí, y más en esa época, porque eso ya hace, bueno, mi hijo ahora va a tener 18 años, así que hace bastante, pero yo en ese momento yo ahí trabajaba en un hospital que se llama Bronx, en the Bronx, en Montefiore Medical Center, y yo trabajaba con la gente latina ahí, eso era como yo hablaba español, yo podía entender y hablar y explicar a la familia en español lo que le estaba pasando. Entonces ahí había un sistema que era mucho más integrado, porque era ahí mismo en un hospital, así que la gente que estaba enferma físicamente y la gente que necesitaba ayuda emocionalmente estaban estaban todos juntos ahí en un lugar. Y eso fue muy importante en realidad para mí, porque empecé a ver que no tenemos que separar tanto la parte emocional de física. Están mucho más conectados de que la gente quiere decir, o que capaz que la gente no quiere, todavía no se daban cuenta. Todavía hoy mucha gente dice, si estás mal emocionalmente, ¿cuál es el problema? Tienes que seguir adelante, tienes que ir a trabajar. Y la realidad es que todo está conectado. Si uno no está bien, si uno no se siente bien, sea un resfrío, se rompe el pie, o si una persona está deprimida, en realidad es todo muy parecido, es muy difícil salir adelante sin ayuda cuando uno está mal. Entonces, esa fue una diferencia grande, que ahí empecé a entender que el sistema, aunque no era nada perfecto, estaban hechos de cierta manera que la gente podía tener la ayuda del médico físico y también la parte emocional en un lugar. Y eso me parecía importante. Cuando vine acá, eso no lo vi que no existía acá. Y aún es algo que estamos siempre pensando, cómo integrar más todos estos recursos, toda la ayuda para que una persona pueda ir a un lugar y tener todas las cosas que necesita, porque no es fácil no sentirse bien y empezar a tener que ir acá, volver acá, ir ahí. Hay que hacerlo fácil para la gente, intentar de hacerlo más fácil para el paciente. So, que lo que estás diciendo que en el hospital donde trabajaste, todo estaba ahí. So, el acceso para tratamiento fue más mejor. En Fort Myers has notado que todo está en diferentes partes y ya tú sabes que mucha gente están trabajando, están ocupados. So, para tener una hora para ir al doctor es difícil. Exactamente. En Nueva York había todo. So, ¿tú piensas que eso te dio la idea? Sí. Para empezar el Elite DNA? Me parece que esa fue una gran parte de pensar que por qué nosotros acá en Fort Myers, cuando yo vine, ¿cómo puedo yo esperar que un paciente trabaje hasta las 5? Me venga a verme a mí, yo tenía una oficina chiquita sola, que me venga a ver a mí para mi terapia, la terapia de la... Después yo le voy a decir a ese paciente que tiene que ir a otro sitio a ver al psiquiatra. Después de ahí le voy a decir que tiene que ir a otro sitio para encontrar el terapista del hijo. Y también tiene que cocinar, trabajar, dormir, todas las cosas que... Entonces yo me empecé a pensar como que no los estamos ayudando cuando tenemos un sistema que está tan complicado. Es un sistema que no está hecho por el paciente, no está hecho con el paciente en el centro. Está hecho para que el paciente tenga que ir. Como que si queremos que mejoren, hay que ayudarlos a mejorar, pero también hay que hacerse lo posible, right? Hay que poner los lugares, las cosas que puede por ahí ayudarlos un poco más. Eso fue una gran parte de la idea de comprehensive care y que tenemos en The Elite DNA, la idea de que podemos estar muchas cosas en un lugar y tendríamos que tener más para poder ayudar a lo que necesite el paciente en un lugar. Así es más evidente no evidente, pero el acceso de tratamiento está en un mismo lugar, nada más tiene que tener 1 hora, 2 horas para hacer su cita, a veces una vez a la semana, a veces una vez al mes, depende en su salud mental.
Pero yo puedo notar eso aquí, trabajando aquí. También yo puedo hablar con la psiquiatra. Es fácil. Eso es una gran cosa, exactamente. Y la idea de que, la idea de que si yo soy el terapista de la mamá de un paciente y vos sos el terapista del hijo, el marido, que nosotros, si los dan, el consent, podemos hablar, porque eso es todos tenemos que estar haciendo lo que se puede para que ellos mejoren. Pero si nosotros, los profesionales, no estamos comunicándonos, porque estamos en diferentes sitios o no, es todo? Yo creo que lo hacemos más complicado de lo que debe ser. Si estamos todos en un lugar y tenemos todos la oportunidad de comunicarnos, hablar sobre qué es mejor para el paciente, eso es una gran diferencia. Yo pienso que eso es una gran diferencia. Y yo sé, esta es mi opinión, pero con el tratamiento de la salud mental, yo creo que debe ser un derecho, pero en los Estados Unidos no es un privilegio. Pero yo sé que tú estás haciendo tu misión para cambiar esa historia, también para los latinos y los hispanos aquí en la comunidad. So, ¿cómo estás trabajando para continuar a tener más acceso? Para mí eso es fundamental. La idea, y yo creo que todavía, aunque hicimos ya bastante, pudimos hacer mucho para mejorar, falta todavía muchísimo. La realidad es que yo pienso que a veces la gente no se dan cuenta cuáles son sus derechos. Y parte de ser lo que somos nosotras o lo que somos Elite DNA es también enseñar, hablar, estar presentando, explicando que aunque uno no lo sabe, el paciente, ellos tienen ciertos derechos y por eso nosotros, para mí es muy importante, y todas las oficinas, no importa qué Elite tiene oficina y no importa qué terapista o quién va uno a ver, todos tomamos todos los seguros. Eso es algo que para mí es importantísimo, porque yendo de vuelta a la historia del paciente que trabaja, tiene niños, no es fácil hacer todos los pagos de la casa, de ir al supermercado, todas las cosas que uno tiene que comprar y vivir, y después pensar que uno tiene que ir y pagar a un psiquiatra, sino 100, 200, no es lógico, no es posible. Entonces, el DNA desde el comienzo, del primer día, era nuestra misión, lo sigue siendo hoy, lo va a ser para siempre, es que nosotros tomamos todos los seguros, Medicaid, Medicare, todos. Y si uno no tiene seguro y no puede, tenemos un sliding scale. Y si uno no tiene seguro y quiere pagar cash, las opciones acá son muchas y no es como una coincidencia. Esta organización es así, es parte de lo que es el DNA nuestro, es poder realmente servir y dar a la gente lo que necesitan para que mejoren, no lo que nosotros pensamos nada más, es realmente para que ellos puedan lograr lo que necesitan. Y en la comunidad hispana no sé si lo voy a decir bien, pero son colectivistas, como estamos siempre cerca y el valor de familia, amistad y amor está en el centro de nosotros, está en la cultura hispana. Y lo puedes ver aquí en esta compañía y eso viene de ti, de tú, cuando empezaste todo. Pero ustedes, porque en realidad fue mi idea, pero sin ustedes no hay nada. ¿sí? Ustedes son las terapistas, los psiquiatras, la gente que trabaja, ustedes son las que todos los días lo hacen. Yo lo veo, porque yo veo cómo les hablan a los pacientes, cómo las familias se sienten, cómo hacen que... Yo siempre dije, cuando tengas un paciente, aunque sea 5 o 10 minutos más, si hay que caminarlos, hacelo, porque eso a veces a la gente los hace sentir más seguros, como que no es una oficina donde uno entra, sale, es más de... I don't know, es más como decís vos, como más, se ve más, espero que se vea más el amor, el calor, que somos humanos, que nosotros somos humanos, que queremos que la gente esté mejor, pero los queremos porque los queremos a ellos. Así que es gracias a ustedes, en realidad, todos ustedes lo que hacen todos los días. Y nosotros todos estamos en el mismo equipo, tenemos el mismo meta y pasión y la energía, y yo creo que eso es lo más importante. Sí. Y yo me acuerdo cuando yo estaba en FGCU, porque soy exalumna de esa universidad, y yo tenía que encontrar dónde trabajar, y yo estaba buscando,
y yo vi el DNA y dije, bueno, ¿qué es lo que es eso? Están haciendo cosas con el DNA y puedes contar un poquito de qué es lo que significa DNA en el nombre. Sí. Y a mí me encanta hablar de esto. Bueno, me encanta porque son mis hijos, pero en realidad me encanta porque es una manera de empezar a hablar con la gente de afuera que no entiende bien, porque dicen, oh, hacen algo de tomar sangre, DNA, what's that? Entonces me encanta contar. En realidad, DNA son mis hijos, Dylan, Noah, Asher. Y la razón, la verdad, es que no solo para mí que es importante, pero cuando yo estuve en mis peores momentos, cuando yo realmente me sentía que, wow, yo pensé que iba a poder ser mamá y trabajar, y cuando fue más difícil, ¿quién me enseñó? ¿En qué momento fue que yo realmente empecé a decir, wow, ¿cómo voy a salir de eso? Fue por ellos. En realidad, lo mejor de mi vida fue por ellos. Y también las partes más difíciles fue por ellos, pero así como uno crece, right? Uno tiene que pasar esos momentos para poder ver. Y bueno, el DNA al final de todo crece, sobre todo, obviamente son mis hijos, pero también tiene mucho que ver con la idea de que uno entra en este mundo con cierto DNA, ¿no? Y también a la misma vez uno entra, pero todo lo que uno pasa, la gente que conoce, las conversaciones, las experiencias, todo, la vida los enseña. Y aunque sí entramos con un DNA, y yo entiendo que el DNA no cambia, pero de cierta manera todo lo que uno pasa lo cambia a uno. Y los podemos pasar por cosas muy difíciles. Yo veo pacientes acá, vos también, que pasaron por cosas que son realmente muy, muy complicadas. Yo digo, wow, estás acá, venís, seguís, te levantás a la mañana, seguís adelante, qué increíble. Pero aunque pasa todo, igual esa persona sigue adelante. Entonces, aunque la vida los dé cosas a veces complicadas, a veces las cosas no los salen bien, por ahí las familias que tenemos son mejores, a veces son peores. Igual con lo que nosotros entramos a este mundo, en nuestro DNA, podemos igual salir adelante y cambiar y mejorar y aprender. Y todas esas cosas para mí son toda parte del cuento de por qué el DNA es importantísimo. Ujú. Y gracias por compartir a eso y para todo el mundo entender un poquito más de cómo usas la familia, el amor, como yo dije, la energía para empezar esta compañía, organización. Y yo sé que dijiste que tú siempre querías hacer algo en la psicología, y eres hispana latina. So, ¿me puedes decir un poquito de, tú sabes, tu familia, de dónde viniste, de dónde eres? Sí. Así los oyentes pueden saber un poquito más. Sí, me encantaría. Entonces yo, aunque yo siempre digo que yo soy argentina, en realidad yo no nací en la Argentina, yo nací en los Estados Unidos, pero mi mamá y mi papá sí nacieron en Argentina y no vinieron a los Estados Unidos hasta que ellos tenían 23, 25. Se fueron de ahí porque mi papá era médico y había más oportunidad acá, pero toda la familia, la mamá, el papá, todos, la familia de ellos se quedaron en Buenos Aires. Entonces nosotros vinimos acá y mi mamá y mi papá no sabían inglés. Pero mi papá lo que sí tenía era que mi papá era muy buen médico, muy buen médico. Y mi mamá es una persona que a donde sea trae energía, amor, todas las palabras que usaste de la familia, de la cultura, de lo que los une a uno al otro, ella lo trae. Entonces ellos dos vinieron acá sin mucho, pero con muchas ideas de lo que podían hacer. No habíamos nacido. Y bueno, mi hermana nació primero, tiene 18 meses más que yo, es médica, es muy buena médica, sus pacientes la adoran. Entonces, ella también ve muchos pacientes que hablan español. Y entonces, cuando ellos vinieron acá y nosotros, bueno, empezamos la historia realmente de la familia es una historia que para mí es fundamental de cómo soy yo, quién soy y por qué me importa, por ejemplo, tanto la comunidad hispana. Mi papá siempre fue, y mi mamá también, extremadamente dedicada a nosotros estamos acá, pero nunca lo vamos a olvidar de dónde somos y de las cosas buenas de nuestros países, aunque hay cosas buenas, obviamente muy buenas de estar acá, igual uno tiene que acordarse de las raíces. Y en realidad por eso
no todos saben, pero es importante si puedo compartir que el logo, que es como un árbol. Y es importante esa parte porque ese árbol habla sobre esto. Para mí siempre fue, aunque durante los años el árbol por ahí cambia un poco del color, la realidad es que de donde uno viene, de donde comienza su cuento, es importantísimo, porque de ahí es donde uno entiende el mundo. Y cómo uno puede compartir, entender, conectar, si uno no entiende a uno mismo quién es uno. Aunque cambiamos, y that's okay, pero tenemos que, entonces, o sea, mi papá, como decía, médico, siempre muy dedicado a sus pacientes, a mí. Me acuerdo cuando yo era chica, en una época hasta a la noche venía la gente a la casa nuestra, porque decían que él estaba ocupado. Él decía, no, vení, trae a tu esposa, yo les voy a explicar todo bien. Él es médico de cáncer. Entonces muchas veces es muy complicado y hay que sentarse a explicar. Bueno, todo es complicado. Entonces la idea de que siempre teníamos que estar conectada a la gente, como que siendo lo que seas, médico, psiquiatra, terapista, este trabajo nuestro es importantísimo porque es todo sobre la conexión entre gente. Las oficinas no es tan importante. Sí hay que tener lo que hay que tener para que la gente se siente cómoda, pero lo más importante a mí me parece, y me parece que viene mucho de mi cultura, de mis padres, de mis abuelos que no están, pero que sí estuvieron y fueron muy médico y muy gente que sentía mucho y se hablaba mucho de la cultura, de la conexión, de que no importa de dónde uno viene, pero que la conexión, siempre hay conexión entre gente. Entonces, todas esas cosas para mí, yo creo que, y cuando yo estaba acá, hice la secundaria en Fort Myers, yo estuve muy involucrada con el Hispanic Chamber of Commerce, Hispanic Charities, porque siempre para mí, todo, que obviamente me quiero ayudar a todos, pero la idea de que yo entiendo que yo sé hablar, para empezar yo sé hablar español, y hay mucha gente que está acá y vive acá y no sabe hablar inglés. Y cómo ellos pueden aprender de los derechos que ellos tienen si no hay nadie explicándoselo así. No se puede hacer todo por una computadora, no se puede hacer todo con un papel, un pamphlet, A veces hay que hacer así. Y esa conexión, para mí ese calor, conexión, con el humano conectándose fue muy importante siempre. Y gracias por compartir tu historia, es muy bonita. Y yo sé que hay un poquito de ansiedad para las personas que vienen aquí, como mis abuelos, mi mamá vinieron de Cuba, son inmigrantes, no sabían cómo hablar el inglés, como tú dijiste, es muy difícil. Es muy difícil. Y ellos aprendieron, pero le gustan expresarse con el español. Y para mí, yo empecé a hablar español cuando era chiquita primero y después aprendí el inglés en la escuela. En la escuela, sí. También. So, puede ser que empezaste más cómoda con el español y después cuando ya tienes tus amistades, son Claro. americanos, hablan más el inglés, te sientes un poquito más cómoda. Claro. Yo no sé si está similar conmigo, pero quiero saber, yo tenía mucha ansiedad para empezar la terapia en español, porque yo tenía ese pensamiento que tengo que practicar más y voy a decir algo mal, pero he notado que la comunidad no le importa. Es la energía que tú traes y trata de conectarte con ellos. ¿Eso fue similar para ti? Exactamente. Y lo que siempre me quedo como, los pacientes están tan agradecidos, aunque yo a veces digo, mi español no es tan bueno, sorry, y como que esa ansiedad de, ¿cómo se dice? Espera, déjame, sorry, pero los pacientes están tan agradecidos de que número uno, tener a alguien para conectar, y de que es importante el lenguaje, pero es mucho más importante, como vos decís, la energía de poder que ellos sepan, a mí me importa, yo quiero saber, contame, esa energía de decir, vos sos importante y yo estoy acá estos 45 minutos o hora o lo que sea para ayudarte a vos. Vamos a hablar. Y a mí me parece que, espero que sea así, que los pacientes se sientan eso, porque realmente es muy real para mí, y yo siempre termino diciendo gracias, porque cada vez que sale un paciente de la oficina, yo me siento, yo aprendí, yo cambié, mi DNA yo empiezo a pensar distinto y veo, y para mí
Bueno, para mí esto como dije al principio, para mí es un sueño el trabajo porque hacemos algo que ayudamos a la comunidad, pero en realidad la comunidad nos da mucho a nosotros también. Nosotros aprendemos muchísimo como la comunidad y seguimos aprendiendo. No sé para vos, pero a mí cada vez que hablo con un paciente yo aprendo algo y estoy muy, muy eternamente agradecida por eso. Y yo puedo ver cómo está dedicada a empezar todo esto con el acceso y continuar a crecer al eTNA y empezar hace 10 años, ¿de verdad? Sí, creo que casi 11, para ahí, sí. Y has crecido mucho. Tenemos como, yo no sé, 31, 32 oficinas alrededor del estado de la Florida. So, si estás pensando en 5 años, 10 años, ¿qué es lo que quieres ver para la organización? Lo que a mí todavía me sorprende y me inspira es cuando empiezo a mirar y veo, esta parte no estamos todavía en esta parte de la Florida, ya debe haber alguien ya debe haber una compañía. Y yo digo, no hay. Y la idea de que todavía hay gente en tantas partes no solo la Florida, hablando de 5 años, no solo en la Florida, en el país, que no tienen acceso a este tipo de oportunidad de ayuda para tener todo el emotional, la parte emocional que no existe en ciertas partes, o sí existe, pero existe si uno tiene dinero y si pueden pagar cash. Eso es una gran diferencia. Existen las oficinas, hay psiquiatras, psicólogos, terapistas fantásticos en todo el país, estoy segura, que lo hacen y lo hacen muy, muy, muy bien, pero no hay tantos lugares, hay en realidad muy pocos, que son un sistema y son un sistema como el nuestro que acepta todos los seguros. Y eso en realidad es lo que hace que sea un derecho, que nosotros tomamos y aceptamos todos los seguros. Entonces, cuando yo pienso de qué quiero hacer en 5 años, me encantaría pensar que esto no es solo para la gente que puede pagar, que es para la gente en todo el país, porque yo realmente lo creo en mi ser, bien adentro de quién soy yo, que la gente puede sentirse bien, puede tener un trabajo, pero no pueden hacer todas esas cosas si no tienen el support, si no tienen la oportunidad de tener una comunidad y bueno, la ayuda de la gente. Entonces, para mí, mi logro sería poder ver cómo se hace esto en las partes a donde no está. Y siempre, para mí es muy importante la comunidad hispana. ¿A dónde están? ¿A dónde viven? ¿Quién les está hablando de estas cosas? Pero no por email. No por email. ¿Quién les está hablando así? Porque para mí, si ellos no saben porque les estamos hablando en inglés o de una manera que no lo entienden, es como los estamos haciendo, pero no les estamos haciendo nada. Entonces a mí me encantaría pensar que podemos hacer esto gracias a toda la gente en esta compañía que lo hace posible, porque yo soy soy aparte chiquita parte de todo, como las terapistas, toda la gente. Me encantaría pensar que podemos hacerlo, en más partes. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros y hablar de tu historia y tu propósito. Lo podemos ver alrededor del estado de la Florida y con los pacientes hispanos y latinas. Ay, gracias, me encantó hablar en español y me encanta pensar que la gente que pueden ver esto, que pueden escuchar, que pueden conectarse. Para mí eso es realmente, muchísimas gracias. Gracias.